La fe, como es un don de Dios, como es un regalo de Dios, entonces es muy importante la admiración que despierta la fe, porque es un regalo enorme. Jesús mismo llegó a admirarse de la fe. Y en el caso de Jesús, llegó a admirarse de la fe de gente que no pertenecía al pueblo de Israel, como es el caso del texto que les voy a leer. Esta mujer cananea despierta la admiración de Jesús. Mujer, qué grande es tu fe. ¿Qué les quiero ir diciendo con esto? Que si no vamos teniendo una actitud de admiración con respecto a aquello que nos enfrentamos, que es la fe, va a ser muy difícil que entremos en lo que ella misma significa. Provoca admiración y provocó la admiración de Jesús. Supone un tocar a Dios con el corazón, un encontrarse con Él. Y esto despierta admiración. Fijémonos en Jesús. Varias veces pasa en el Evangelio esto, ¿no? Esta vez en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, versículo 21. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó curada. Fijémonos, es como que el Señor se corre del centro de la escena en el Evangelio. El Señor deja de ser el protagonista para darle el protagonismo a una mujer extranjera que desde su vida, desde lo que le pasaba, la enfermedad tremenda de su hija, que estaba endemoniada, desde lo que le pasaba a ella en la vida, se dirige al Señor gritando, esa es la oración es un grito a Dios, gritando: «Señor, socórreme, Hijo de David, ten piedad de mí». Desde la vida misma, esta mujer tiende hacia Dios. Necesita de Dios, busca a Dios con una humildad absoluta, ¿no? Es decir, miren que insiste. Y el Señor está con sus apóstoles, le dice: «Yo vine para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros». Y después el Señor, ante esta respuesta: «Pero también los cachorros comen de las migas que caen de la mesa de sus dueños», ¿no? Yo sé que me podés dar una amiguita, aunque sea una amiguita. Fíjense, en la fe la mujer se ubica perfectamente como criatura de Dios, como pobre, como débil, y sabe que está delante de aquel que puede, que es misericordioso, que es grande y todopoderoso. Entonces es capaz de decirle así. Y Jesús dice esta frase: «Mujer,
qué grande es tu fe. El Señor mismo se admira de la fe de esta mujer que no es judía. En mi vida sacerdotal muchísimas veces me pasó admirarme de la fe de los hermanos. Recuerdo durante un tiempo, los días 7, íbamos a confesar a San Cayetano. Hay mucha gente los días 7 en San Cayetano, gente que va, se acerca para pedir trabajo o para agradecer el trabajo, gente generalmente muy sencilla. Y allí yo estaba confesando y de pronto aparece un señor grande, que me dice esto, me dice: padre, mire, yo no vengo a confesarme, yo vengo poco a la iglesia, vengo los 7 a San Cayetano. Hace 7 años que no tengo trabajo y estoy viviendo por mi hijo que trabaja. Y para mí es una situación sumamente humillante. Después de 7 años y de venir a pedir trabajo, conseguí trabajo. Y esto que le traigo es mi primer sueldo. Sobre cerrado. Yo prometí a San Cayetano entregar el primer sueldo. Yo me quedé duro. Lo primero que pensé es, yo no sé si lo hubiera hecho. Yo no sé si hubiera podido hacer eso. ¿De dónde sale eso? Una persona que durante 7 años no tiene plata propia, que después de 7 años consigue trabajo y viene a darle a un cura el sobre con el primer sueldo, del cual no tocó un peso, porque es consciente de que le debía a Dios su trabajo. Bueno, yo le dije que iba a hablar con el párroco, le di la bendición, le deseé mucho éxito en su trabajo y no tuve mucho más que hacer, más que quedarme muy impresionado. Hasta ahora, cuando lo recuerdo, me sigue impresionando. Entonces yo voy al párroco y le digo: mira esto que me acaba de pasar. El párroco me dice: es mucho más común de lo que vos creés. Qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Eso viene de la fe. Viene de la fe. La fe es don de Dios. Es regalo de Dios. El Señor puede suscitar la fe desde circunstancias de la vida bien concreta, en este caso una circunstancia sufriente como la de la mujer, en la cual la persona recurre a Dios. No tengo trabajo, me siento inútil, no me siento persona, me siento valiosa, no me siento, que es lo que experimenta una persona sin trabajo. Consigue el trabajo y le da al Señor su primer sueldo. Bueno, más allá de la admiración que esto suscita, nosotros estamos acostumbrados a considerar la fe como algo suelto, fuera de la esperanza y de la caridad. Le debemos mucho al Papa Benedicto, retoma ahora en esta última encíclica firmada por el Papa Francisco, le debemos mucho haber trabajado en la unión de estas 3 virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces vamos a detenernos en una partecita de esta encíclica magnífica que se llama La luz de la fe,
que es la última encíclica del Papa Benedicto y la primera del Papa Francisco. En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural, infusa por Él, reconocemos que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra buena y que si acogemos esta palabra, que es Jesucristo, palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. Dice el Papa, la fe, don de Dios, o en la fe, reconocemos que se nos ha dado un gran amor. El objeto de la fe es el amor de Dios. Es el amor de Dios que está presente en nuestra vida y al cual el hombre de fe se arroja, en el cual el hombre de fe se arroja, digamos, se abandona. Y al mismo tiempo que se abandona a ese amor en el que cree, la esperanza le da alas para caminar en su vida con alegría. Entonces, la fe, esta fe que nosotros admiramos, siempre obra por la caridad. El objeto es el amor y está dirigida continuamente hacia el amor. Voy a recurrir a un ejemplo, si ustedes quieren, un poquito antiguo, del que hablaba un gran santo y un gran teólogo que era Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que la fe tenía tres dimensiones, el acto de fe. La primera dimensión, dice Santo Tomás, es la fides qua, decía en latín, que es creer a alguien, creerle a alguien, porque tiene prestigio, porque tiene autoridad, porque es importante. Entonces nosotros usamos en el lenguaje habitual, yo le creo a tal político, o no. Bueno, me parece creíble, o no. Yo le creo a. Entonces, nosotros también cuando creemos, le creemos a Dios, porque nos lo ha revelado en su palabra, porque no puede ni engañarse ni engañarnos. Entonces, esa dimensión del acto de fe, de apoyarse en la autoridad de otro, que me ha demostrado que tiene autoridad, que vale, que es importante, que tiene prestigio, eso es creerle a, Santo Tomás lo llama la fides qua. Hay otra dimensión del acto de fe que está dirigida al contenido de la fe, a lo que la fe me dice. Es Dios, que es un Padre todopoderoso, que ha enviado a su Hijo al mundo, y el Hijo nos ha dejado el Espíritu Santo y la Iglesia. Es el contenido de la fe, los artículos de la fe. A esta dimensión del acto de fe, Santo Tomás la llama fides quod, que es aquello en lo que creo, el contenido de verdades en las que yo creo. Y eso forma parte del acto de fe, como otra de las dimensiones. Y hay una tercera dimensión que no es fácil de traducir, que es la fides ad quem, que es aquello que nosotros expresamos cuando decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, que en realidad en latín, que es el idioma en que habla Santo Tomás,
habría que traducirlo por creo hacia Dios, voy hacia Dios, me entrego a Dios, me entrego a Dios. Sería una traducción más fiel a esa frase que nosotros decimos cuando respondemos a la palabra de Dios en la misa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Después decimos el contenido de la fe. Es un acusativo latino que significa siempre movimiento. La fe es camino, se da en un camino, se desarrolla en un camino, va a decir el Papa Benedicto. Se desarrolla en un camino y ese camino me lleva al encuentro con una persona, no con una idea, sino con una persona. En el encuentro con esa persona, yo privilegio primero la escucha, lo que esa persona me dice. No le veo el rostro, escucho su voz. Escucho su voz primero, no veo el rostro. Nosotros en el vientre de mamá lo primero que hacemos es escuchar, o dicho de otra manera, percibir, palabra que usamos más habitualmente. Percibimos. Escuchar a Dios. De la escucha va a surgir la posibilidad del encuentro. En esa escucha, Dios me hace una promesa. Me hace una promesa. La promesa en la Biblia tiene que ver con el destino del hombre, con lo más importante del destino de un hombre. Dios le promete a Abraham una tierra, el espacio, y le promete una descendencia, aquello que tiene que ver con su paternidad, con su fecundidad, diríamos, ¿no? Entonces, la promesa de Dios tiene que ver con estas dos dimensiones del hombre, el espacio, la necesidad de perdurar en el espacio y en el tiempo a través de la descendencia. Abraham le dice que le va a dar un país, un lugar, una tierra, y le dice que le va a dar una descendencia. Son dos dimensiones enormes que significan el destino del hombre, la felicidad del hombre, la seguridad del hombre, el hombre afirmado. Voy caminando hacia una tierra y voy a tener descendencia. Voy a ser feliz en la tierra, voy a poder descansar y afirmarme y voy a poder ser fecundo. Voy a poder dar fruto. La promesa que escucha Abraham, sal de tu tierra y camina hacia la tierra que yo te indicaré. Esta promesa que surge de esa voz que escucho, toma todas las dimensiones del hombre. Hoy diríamos, le da sentido a la vida, le da sentido. El hombre empieza a darse cuenta de que su vida tiene sentido. Y mientras camina, se va desarrollando este sentido, se va fortaleciendo este sentido. Voy hacia allá porque me arrojo en Dios, creo en Dios, me entrego a Dios, me abandono en Dios. Esta es la fe de la Virgen, la fe perfecta, la fe que supone la entrega, el abandono. Aunque sea de noche, aunque con mis sentidos no vea nada, por esa voz, recorriendo ese camino, yo me afirmo en la promesa y me adhiero con toda mi persona y con todo mi amor a aquel que me habla. Y de esa manera me voy encontrando con esta persona. Regalo de Dios, regalo que produce mi admiración.
regalo que está unido inseparablemente al amor, aquello que hace creíble lo que la Iglesia predica es el amor, es la caridad. Aquello que hace que el hombre se acerque a la Iglesia como cuerpo es la caridad. La fe que opera por la caridad y que se manifiesta y se muestra visible por la caridad. Nosotros en las comunidades nos preguntamos muchas veces por qué los chicos vienen después del bautismo a recibir la comunión o después de la confirmación y se van. Esto no quiere decir que pierdan la fe. La fe es un misterio muy grande y es un tesoro enorme que el Señor nos lo regala en el bautismo y que en el camino de la vida va dando en cada uno su fruto, pero la fe necesita ser sostenida por una comunidad. ¿Qué hace una comunidad cristiana cuando ve que, los chicos vienen a la comunión, vienen a la confirmación y se van? ¿Qué pasa con esa fe? Entonces nos empieza a recorrer el miedo de que esa fe chiquita quede como un poquito escuálida, quede enflaquecida. Le falta estar sostenida por una comunidad. En la comunidad, según los carismas de cada uno, nos vamos sosteniendo en la fe, nos vamos apoyando en la fe. La fe crece y se desarrolla en el seno de una comunidad. No quiere decir que no se dé en un estado de lucha muy singular, solita, pero es importantísimo que pueda ser abrigada por la comunidad, que pueda ser cuidada en la comunidad de la Iglesia y allí alimentada con la palabra de Dios, alimentada con los sacramentos, la fe se va como robusteciendo. Y todo cristiano tiene derecho a poder encontrar esa comunidad en la cual su fe crezca. ¿Cómo hacer para que todos aquellos que pasan en la vida de la parroquia, pasan buscando el encuentro con el Señor, cómo hacer para que permanezcan en la comunidad, para que no se vayan de la comunidad? A mí me parece, pero esto ahora lo dejo abierto, ¿no? Que si la fe opera por la caridad y opera por el amor, entonces en la medida que la comunidad vaya, y acá entramos en un tema muy propio de Papa Francisco, en la medida que vaya saliendo de sí misma, en la medida que la comunidad vaya buscando lo que el Papa llama las periferias. ¿Qué son las periferias de las que habla tanto Papa Francisco? La periferia es todo lo que está lejos de mí. Un enfermo, yo ahora no estoy enfermo, un enfermo para mí hoy es la periferia, estamos hablando en el lenguaje de Francisco. Me siento lejos. Todo aquel de quien yo me siento lejos, porque estoy viviendo algo distinto, o porque no participo de su misma cultura, de su misma educación, de su mismo modo de comunicación,
de su situación. Cuando otro está enfermo, es otro el que está enfermo. Yo estoy bien. Entonces, naturalmente tiendo a autocentrarme, va a decir el Papa, es decir, a estar con aquellos con quien yo tengo afinidad, con aquellos con quienes estoy bien. Me siento cómodo, me siento cómodo. Entonces, no salgo. La periferia puede ser alguna persona que esté sufriendo un dolor muy grande que yo no lo estoy sufriendo en este momento. Una persona que haya perdido un ser querido, una persona que le haya pasado algo. Bueno, es periferia de mi vida, porque mi vida en este momento está centrada en otra cosa o en otra realidad. El Papa dice, salí de vos mismo. La Iglesia la invita a salir de sí misma para poder de esta manera hacerse próxima a la realidad del otro. Aquel que está viviendo situaciones muy lejanas a las que yo puedo vivir o a las que yo puedo comprender. Bueno, buscar tender puentes para poder hacerme cercano o hacerme próximo. Entonces Francisco va a hablar de la cultura del encuentro o de la cultura de la gratuidad, que son frases muy de él. Y esta cultura del encuentro y cultura de la gratuidad, que tiene que ver con la proximidad, con hacerse prójimo, con la caridad, que puede estar en emprender juntos una misión, un camino, un gesto, una tarea de caridad que hacemos juntos, este salir de nosotros mismos, eso es lo que atrae la fe de los demás. La caridad hace atractiva la fe. La caridad, si digo que la fe opera por la caridad, que se plasma en la caridad y que su objeto es el amor de Dios, entonces, si una comunidad puede mostrar esa caridad, puede hacer transparente esa caridad, entonces muchos se van a acercar porque la caridad transforma nuestra vida. Si yo me hago próximo de aquel que está lejos, corro un riesgo. Por eso muchas veces tengo miedo de hacerme próximo. Tengo miedo. ¿Y dónde está el miedo? El miedo es que si yo me hago próximo de otro que está lejos, puede cambiar mi historia. El otro me puede modificar. Y uno no quiere cambiar. Es muy conservador uno. No quiere cambiar. Cuesta mucho cambiar, porque uno, si está más o menos bien, si tiene lo que necesita, ¿para qué va a cambiar? Y si de pronto salgo y empiezo a correr el riesgo de que otro me modifique con su historia, al hacerme cercano y próximo a otro, puede cambiar mi historia. Entonces esto me modifica. Pero así como el buen samaritano se acercó al hombre caído mientras los otros pasaban de largo, corrió el riesgo de ser modificado, vamos a decir, en su historia, el buen samaritano. Así también pensamos que si somos transformados de verdad por el amor, por la caridad, si como comunidad podemos lograr esto, entonces esto se transforma en un signo de credibilidad para aquellos que se han alejado, para aquellos que han pasado por la iglesia y bueno, de alguna manera han
recibido los sacramentos, pero pasan de vez en cuando. Todo aquello que la comunidad cristiana puede hacer saliendo de sí misma, hoy se transforma en signo que permite acercar a los demás a la fe. Yo dejo acá, pregúntenme todo lo que quieran, usted tiene la palabra. ¿Cómo fue tu juventud con la fe? Yo tuve la gracia de tener fe de muy chiquito. Incluso recuerdo haber vivido emociones religiosas de chico, ¿no? Eso me marcó muchísimo en mi vida, ¿no? Me gustaba ayudar misa. Y después vino un tiempo, la primera adolescencia, que por ahí me alejé un poquito, pero no era un alejamiento, fue un alejamiento más bien sensible, creo, hasta que entré en la Acción Católica, que en mi tiempo era como un grupo juvenil, digamos. Pero fueron, en mí fueron, digamos, en lo que yo podría decir que tuvo que ver mi crecimiento en la fe o una afirmación importante en mi fe adolescente, tuvo que ver con tres hechos muy importantes. El primero de ellos fue que un compañero de colegio, cuando estaba en tercer año, me hizo una confidencia, me contó una cosa de él bastante embromada, difícil, y yo me preguntaba por qué me la cuenta a mí, ¿no? Esto de haberme sentido depositario de la confidencia de un compañero, porque no éramos amigos hasta ese momento, a mí me conmovió mucho y me di cuenta que la fe, porque yo le contesté algunas cosas que tenían que ver con la fe, me di cuenta que la fe era como un camino muy hondo, ¿no? En el que uno estaba estrechamente unida a la caridad, ¿no? El segundo hecho que afirmó mucho mi fe fue que en una noche me leí todo el Evangelio de San Juan, en una Biblia que tengo guardada todavía, que está en las páginas medias así llenas de agua, con la marca del agua porque un hermano mío se llevó a la bañadera. Una Biblia Nácar Colunga, que era la traducción española, toda gallega. Y sin embargo, en la Acción Católica nos hablaban muy poco del Evangelio y de la Biblia. En realidad, yo te hablo de los años 60, que fue mi formación. La Iglesia tenía un poquito de miedo de hablar mucho de la Biblia, ¿no? Por el tema de los protestantes. Entonces, a mí me pareció increíble que no me hubieran enseñado lo que era el Evangelio de San Juan, sobre todo el discurso de la cena. Y me acuerdo ese día de una manera, me acuerdo como si fuera hoy ese día, ¿no? Me habían regalado la Biblia, dormíamos con un hermano mío en cama marinera, y me acuerdo que me decía, apagá la luz, terminala. Y finalmente leí el Evangelio de San Juan, ¿no? Sobre todo ese encuentro con el discurso de la cena de Jesús, es una cosa que a mí me ayudó muchísimo a mi fe, ese hecho, ¿no? Y después teníamos en la Acción Católica lo que llamamos las noches heroicas, que eran noches de adoración al Santísimo Sacramento.
Y en una de esas noches decidí ser cura. Y después lo confirmé en una peregrinación a Luján, cuando no existían las peregrinaciones juveniles, sino que las organizaba la Sociedad de Peregrinos a Pie, que salía de Flores, la peregrinación. Y esa peregrinación, creo que la hice en el 61, fue muy importante para la confirmación de mi fe. Creo que, bueno, acá nuestra conferencia estaba un poco apuntada también a los jóvenes, y una de las cosas que vemos hoy bastante nosotros los jóvenes es que tenemos un gran miedo al compromiso. ¿Cuál es la respuesta que la fe tiene para sacarnos de ese miedo? Hace un ratito nosotros estábamos hablando de la parábola del buen samaritano, ¿no? Hace un ratito. Esa parábola, cuando el buen samaritano lo vio y se conmovió, dice el Evangelio, ¿no? El evangelista utiliza en el relato todos los verbos esos en tiempo pasado perfecto, puntual. No sé cómo se llama ahora ese tiempo. No sé, aoristo en griego. Es decir, lo vio, se conmovió, se descendió, lo vendó, lo cuidó, lo condujo. ¿Ven? Eso son 7 verbos. Esa forma de usar el verbo significa se comprometió, lo hizo. Es decir, no se quedó, ni se hizo el qué, ni tomó ningún circuito ambiguo, sino que se jugó, ¿no? Se comprometió. Y también, hablando del Papa Francisco, hace 2 meses, creo, le hablaba a los seminaristas de que nosotros estamos viviendo la cultura de lo provisorio, estamos en la cultura de lo provisorio, ¿no? A mí me pareció muy profundo eso, muy verdadero, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mucho miedo al compromiso, porque es como comprometerse a jugar todas las cartas, y no me guardo ninguna debajo de la manga, por lo menos me gusta guardarme una por las dudas, ¿no? Entonces, es como que la cultura de lo provisorio me dice, bueno, vamos a ver por un tiempo, y todo es un poco así, provisorio, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir es contracultural. Hacer algo contracultural es hacer algo que no va a ser muy aplaudido, que va a ser más bien opaco, que va a costar bastante, pero que yo les aseguro que hace a la felicidad auténtica del hombre, que es entregarse totalmente y no quedarse con nada. Y la felicidad que nos propone Jesús y la fe a la que nos llama tiene que ver con esto. Si no, al joven rico no le hubiera dicho: vende todo, vení detrás de mí, anímate. Que hay una felicidad y una alegría, yo diría, incontenible, que tiene que ver con el dar, pero con el dar, con el darse todo, con el darse por completo. Hay una coplilla de Machado que a mí me gusta mucho, que no la cantó Serrat, pero la podía haber cantado, ¿no? Dice: moneda que está en la mano, tal vez se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Yo creo que eso es verdad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Que es tu pregunta.
yo creo que el único modo de poder hacerlo es testimoniarlo, es animarse y testimoniarlo, ¿no? Que es como decir, voy a jugarme y voy a perder el miedo también. Y al perder el miedo, también eso ayuda mucho a que otros puedan verlo, ¿no? Es decir, el hecho de hacer algo contracultural o hacer algo que cuesta mucho, hacer algo que supone un compromiso total de la vida, y o se hace o no se hace. Y si se hace, bueno, entonces se muestra con naturalidad. Y esto, como es verdadero, al ser verdadero, llega a los demás. A mí me da esta impresión, me da la impresión de que la comunicación en este momento del Papa, el Papa es un fenómeno comunicacional, ¿no? El Papa, ¿no? En este momento. Entonces, yo estaba hablando con él sobre esto del fenómeno comunicacional. Le digo, mira, todo el mundo está hablando de esta cosa comunicacional. Entonces me dice, yo creo que, bueno, le digo por qué le dije esto al Papa, porque cuando estaba en Buenos Aires no le daba un reportaje a nadie el Papa, cuando no era Papa, no le daba un reportaje a nadie. Y ahora es un hombre mediático. Entonces, le digo, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Entonces me dice, estoy descubriendo que el secreto de la comunicación es ser yo mismo, es ser natural, simplemente eso, ¿no? Entonces, me hizo pensar algo que alguna vez dije, que en San Isidro, que nosotros estamos tan saturados de lo que no es verdad, de lo que es mentira, o de lo que es ambiguo, o de lo que es como extorsionador. Entonces, cuando vemos que algo es natural, se transmite naturalmente y es verdadero, nos llama la atención, ¿no? Entonces, yo creo que en lo del Papa, en la comunicación hay mucho de esta cosa de naturalidad, de verdad, de autenticidad, ¿no? Sería por ese lado la respuesta. Entonces, que hay que animarse al compromiso y animarse a ser auténtico. Creo que en este momento él está comunicando algo que él vive con autenticidad. Por eso su comunicación llega. Si fuera algo que fuera mentira, seguramente eso no llegaría como llega. ¿Qué tal si tenemos un amigo que comparte valores pero no cree en Jesús? ¿Hay alguna posibilidad de sembrarle la fe? ¿O es solo tarea de Dios? Está buena la pregunta. A mí me parece que es buenísimo tener amigos. Siempre. Sí, la amistad es un tesoro enorme. Sí, con ese amigo, y para ser amigo, comparto valores. Es magnífico. Yo diría que el hecho de ser yo auténtico, estamos hablando de esto, ¿no? El hecho de ser yo auténtico y fiel, ser honesto con lo que creo, de ser transparente, ¿no? De no perder identidad, de ser claro. Me parece que si yo vivo esta claridad o esta sencillez al expresar aquello que es mío, que tiene que ver con mi fe, todo lo demás se da porque Dios lo siembra. Pero es importantísimo cuando compartimos, si en la amistad, como la amistad supone un respeto de antemano, ¿no? Entonces es importantísimo no transigir con nada que no sea auténtico, que no surja de mi verdad, de mi autenticidad. Mira, yo pienso esto, veo esto, me parece esto. Y me parece que el desarrollo de la amistad, el hecho de
ir juntos, intercambiando cosas, también al irnos llenando nosotros de la riqueza del otro y con la riqueza también llenar nuestra pobreza. Entonces eso ayuda a que naturalmente, al darse el enriquecimiento, quede ahí la fe como una, si vos querés, como un interrogante o como algo que está picando, ¿no? Bueno, en cualquier momento el Señor obrará. Pero es importantísimo que compartas valores con chicas o chicos que no tienen fe. Me parece importante. Quiero ahondar un poco en esto que nos dijo sobre el final, cuando nos involucramos en esto de la periferia o de salir de nosotros mismos. A veces no necesitamos salir porque nos toca más de cerca, por algún hermano o alguna dentro de nuestra familia. Nos toca como eso de salir de nosotros para ocuparnos del otro, y a veces es tan fuerte lo que tenemos cerca que nos hunde uno al lado. También te hundís y no tenés mucho que hacer más que, bueno, rezo por vos o bueno, recemos juntos. ¿Cómo hacemos esa transformación interior que sea de verdad? A veces decimos, bueno, recemos. A veces no termina de llenar ese, bueno, rezamos. Y nos está influyendo fuerte por ahí la crisis del que tenemos al lado. El salir en lo profundo también se puede dar en la propia familia, ¿no? Yo puedo estar en mi casa sin salir de mí mismo, ¿no? Yo puedo estar en casa, pero puedo estar encerrado en mí. Puedo estar en casa, y de muchas maneras estar encerrado en mí, o puedo estar entubado, o puedo estar en mi aparato, o lo que fuera, ¿cierto? Así que sí, siempre el amor supone salir de uno, supone un éxodo, un dejarse. El amor supone ese movimiento, si no, no se da. Entonces, aunque, bueno, me parece que ahí uno tiene que medir. Si lo que mejor hace es la oración, porque no puedo hacer otra cosa, porque me parece que, bueno, será la oración, pero a mí me parece que esto supone un discernimiento de, al salir de mí, qué es lo que voy a hacer con vos o para vos, ¿no? En este sentido me parece que no tenemos que pensar en distancias espaciales, sino que tenemos que pensar más en distancias interiores. Y a veces, a lo que va tu pregunta, yo me tengo que cuidar para poder estar mejor para vos, ¿no? Entonces eso forma parte de la caridad también, ¿no? Si yo no duermo, mañana no voy a estar bien para vos. Si yo no me cuido, mañana no voy a estar bien para vos. En la vida del amor esto es fundamental, ¿no? Digamos, si el Señor no quiere que nos raspemos el alma ni que nos autodestruyamos, sino que amemos de verdad. Y al amor hay que cuidarlo. Y a veces para cuidarlo hay que cuidarse. ¿Cómo nos propone ser ricos y maduros en la fe, pero también por el camino de la pobreza que tantas veces el Papa Francisco nos propone, las bienaventuranzas? ¿Cómo nos sugiere que podemos transitar ese camino? Ricos en fe, pero a la vez pobres. En realidad, a mí siempre me gusta decir que en el Evangelio, pobre es el que lo da todo, ¿no? No es tanto el que no tiene en el Evangelio, o solo el que no tiene, sino el que da. La viuda de Naín es pobre porque da lo que tiene, ¿no? Entonces acá lo da todo. Dios es pobre porque lo da todo, porque entrega a su Hijo, que es todo lo que tiene. En ese sentido, Dios es pobre, ¿no? Entonces,
A mí me parece que tenemos que empezar a mirar la pobreza junto con esto del don, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de arrinconarla a la pobreza, en achicarla a la pobreza. San Francisco, cuando quiere dejar todo, lo primero que piensa es en entregarse a Dios, en lo que Él le va a dar a Dios, ¿no? Bueno, también está esto, lo otro, lo de más allá. A mí me parece que tenemos que ir como ejercitándonos en el dar. Y a mí, en la medida que nos ejercitamos en el dar, en esa medida vamos a tener experiencia de pobreza, tener experiencia de la pobreza. Porque es como que enseguida todo eso vuelve una experiencia de pobreza, entonces vuelve una experiencia de, bueno, sentirme necesitado, sentir que necesito. Ese sería como el segundo momento, ¿no? Es decir, el pobre es aquel que experimenta una verdadera necesidad y hasta que no reconozca esa necesidad no puede ver su pobreza. Puede estar inventando una pobreza, pero si no llega a su necesidad verdadera no puede, ¿no? Entonces yo más bien me parece que para caminar hacia una iglesia pobre, primero me parece que tenemos que detenernos en este estadio de cómo salir de nosotros. Y en esa medida vamos a ir recibiendo una cantidad de cosas que nos van a iluminar sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros necesitamos. Porque esto tiene todo un ida y vuelta. Yo veo y pienso que sabemos también poco de otras religiones. Que si hablamos de fe, creemos que tenemos la verdad. Y tanto igual lo dicen otros creyentes. ¿Cómo hacemos y cómo compatibilizamos? Hoy nosotros hemos nacido dentro de una familia, de una comunidad, hemos tenido el don de los sacramentos, pero tanto así lo recibe si hubiésemos nacido en otro lugar, con otras o en otra religión. Sí, realmente en esto, por gracia de Dios, la Iglesia ha caminado mucho en estos últimos años, ¿no? En el diálogo interreligioso, en la oración común. El otro día yo tuve un ejemplo, ¿no? Por un acto que tuve en la AMIA, se propuso un momento de oración. En realidad lo propuso un rabino, el gran rabino, y realmente pasamos un momento tan bueno, ¿no? Tan bueno, un intercambio tan lindo de cosas de fe. Sí, yo comparto lo que usted dice. Me parece que la gracia que hemos recibido a través del Concilio Vaticano II, el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, son riquezas muy grandes en la Iglesia, se han dado pasos grandes. Realmente los que compartimos la fe en un solo Dios, los que compartimos la fe en Cristo, yo creo que ha habido un buen camino y me parece que tenemos que seguir ese camino, ¿no? Seguir ese camino. Una cosa buena es la oración en común. A mí me hace mucho bien eso. Cuando he tenido que participar de grupos de oración en común, realmente me ha resultado de una gran riqueza para la fe, ¿no? Una pregunta, ¿usted alguna vez dudó en su fe y cómo lo sobrellevó en esos momentos? No puedo precisar dudas así, demasiadas dudas racionales, ¿no?, de la fe, pero sí he tenido momentos de noche, ¿no?,
me sentí muy solo, me sentí muy triste, me sentí muy sin Dios, como abandonado. Pero eso me parece que es una experiencia que tenemos en común, que en algún momento dado el Señor nos visita con esta experiencia, y que son experiencias bien de noche, y que, bueno, Él también da las fuerzas para poder salir. Yo creo que mis dudas tuvieron esa forma, más bien, ¿no? Esa forma más de ver tiniebla y de ver noche, o de ver cómo se sale de esto, ¿no? Sí, yo creo que yo lo describiría como pruebas grandes. Sí, yo creo que todos tenemos esas pruebas. Ahora, si ese estado me llevó a tener así como la duda, no te sabría decir, mejor dicho, no te sabría decir. Me parece que me describo mejor cuando me describo más de haberme sentido mal, solo, abandonado. Sí, ¿qué es esto? Gracias por la pregunta. Había un teólogo en mi tiempo que decía que el acto de fe siempre tiene el rescoldo de la incredulidad. El rescoldo es eso que está en el fondo de la olla, ¿no? En el fondo de la olla. La fe humana es tan imperfecta, no es como la fe de la Virgen, ¿no? Nuestra fe es tan flaquita, tan imperfecta, decía este teólogo, que siempre tiene el rescoldo de la incredulidad. En nuestra fe está siempre atravesada un poquito con incredulidad. Eso quiere decir. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Por eso los apóstoles le rezan a Jesús: aumentanos la fe, porque ven que su fe es chiquita. O el funcionario le dice: Señor, creo, pero ayuda mi poca fe. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Se podría traducir, o sea que es muy humano eso. Nuestra fe es muy humana, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar pidiéndole al Señor que la sostenga, que la aumente, ¿no? Hay una creencia, ¿viste?, que corre, que dice que cuando uno, digamos, es como que uno tiene que aceptar cosas que están mal, tanto por ahí en la política, en las empresas, etcétera. Cuando uno se mete, a veces se cree que uno tiene que ir aceptando cosas que están mal para cuando llegas arriba cambiar las cosas. ¿Cómo haces eso para mezclarlo para integrarlo con la fe y con la vida, ¿no? Sí. Yo creo que es bueno hablar bien de qué cosas, porque a mí me parece que en esto hay que ser muy concreto. Es verdad que hay que hacer un discernimiento de condiciones personales o lo que fuere, pero también hay que ser muy firme en principios y decir, bueno, yo con esto no lo puedo compartir, ¿no? Me parece que en este tipo de cosas es muy importante el discernimiento con otro. Yo creo que ayuda mucho esto, el acompañamiento, el ver, ¿no? Porque a veces uno solo puede confundirse, ¿no? Entonces es buscar otra mirada que me ayude para ver. Pero bueno, hay cosas en las que no podemos transigir y que nos van a hacer mal y que no se pueden pactar y que son innegociables. Y otras podemos decir, bueno, vamos a esperar un poquito y ver qué decisión puedo tomar, ¿no? Así que me parece que es cada caso, cada persona y verlo, ¿no? El fin de semana estaba hablando con un amigo y que me decía que él por ahí, después de ir a un colegio católico muchos años y estar en un entorno católico, me decía que no tiene mucha fe, él no tiene fe, pero él cree en los valores de la religión católica, así como de los valores de todas las religiones, que
Entonces, ¿por qué iba a creer? La verdad que no supe mucho qué contestarle, porque si él de repente no necesita de la fe, ¿qué le digo? Esa necesidad es una necesidad última del corazón, ¿no? Para nosotros la fe es el encuentro con una persona, es el encuentro personal con Jesús. No es, digamos, creer en algunos valores. Pero si él no experimenta esa necesidad, yo diría, hay necesidades que nosotros vamos como ocultando, o que nos tapamos, o que no nos decimos, o que no las hacemos conscientes. Entonces tu amigo tendrá su tiempo también para descubrir en su corazón cuál es el fondo de su deseo. Es decir, su deseo último seguramente en algún momento le va a decir: quiero encontrarme con esa persona, necesito de esa persona. No necesito simplemente que algunos valores sostengan la vida para que me pueda manejar bien, como diciendo, bueno, estos valores os sirven a un orden social, entonces con esto me puedo arreglar. Me parece que eso no es un mal comienzo, pero me parece que la actitud nuestra tiene que ser la de como acompañar y esperar con confianza que vaya surgiendo la última necesidad. Hay cosas que en las que nos vamos dando cuenta durante la vida y que no se revelan inmediatamente. Y tenemos que saber esperar. Me parece que somos a veces muy ansiosos en este sentido. Queremos que el otro piense y sienta como yo. ¿Cómo es posible que no sienta y piense como yo? Me parece que este tipo de cosas tenemos que irlo como abandonando, ¿no? El otro piensa y siente como puede, como ve. Entonces, en ese tipo de cosas me parece que de parte nuestra tiene que haber como una mayor paciencia y como prepararnos para un camino largo en muchos casos. Que bueno, él está tranquilo con eso en este momento. Bueno, el Señor ya lo intranquilizará con alguna cosa en algún momento. San Agustín habla mucho de la inquietud, ¿no? Surge la inquietud cuando aparece el tema de Dios, de la fe. Es como una inquietud. Mi corazón está inquieto, ¿no? Hasta que no descanse en vos. Bueno, por ahí esa inquietud llegará en su momento. Llegará en su momento. ¿Qué pasa cuando algunas de esas cosas, como por ejemplo ir a misa el domingo, confesarse con frecuencia, con determinada frecuencia, se nos hace como un cumplimiento? O por el contrario, vivimos solo del sentimentalismo, de hoy siento que quiero ir a misa y es más valioso y hoy no lo siento. ¿Hasta dónde ese cumplimiento nos hace crecer en la fe o nos aleja? Está bien. En realidad, no podemos confundir la fe con el sentimiento de la fe, ¿no? Es decir, yo tengo fe, pero no siempre estoy en mi misma situación sentimental, ¿no? Bueno, yo puedo creer por la fe que realmente el Señor me alimenta con su palabra y el Señor, entonces voy a misa y de pronto puede haber una misa guau o una misa no guau, pero bueno, si creo verdaderamente que allí está presente Jesús, que está presente Él, que está presente su palabra, entonces bueno, más allá de cómo me sienta, la fe se desarrolla en la vida, en una vida. Yo cuando estoy compartiendo la vida, no siempre tengo la misma disposición, ni para mi marido, ni para mi mujer, ni para mis hermanos. Eso pasa por distintos estados de la sensibilidad. Hay veces que tengo menos entusiasmo, otras veces que tengo más. Me parece que esto pertenece a la sensibilidad humana y la fe de alguna manera tiende como a trascender eso, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que tener siempre el corazón abierto a la sorpresa, como
como a dejarnos sorprender, ¿no? Parece que la fe tiene bastante que ver con eso también, ¿no? Bueno, tener como los ojos abiertos o como un entrenamiento como para ver por dónde pasa el Señor, ¿no? ¿Qué me está diciendo el Señor, ¿no? Y esto sí, me parece que se puede trabajar. Se puede trabajar mucho en comunidad. Yo creo que la comunidad y la parroquia y la comunidad parroquial ayuda mucho a cómo abrir los ojos. Yo me acuerdo, por ejemplo, recuerdo una misión parroquial que hicimos en una de las parroquias que estuve. Recuerdo en las evaluaciones, por ejemplo, cuando volvimos, cómo íbamos como notando aquello que nos había impresionado o no, ¿no? Había un grupo que había ido a un geriátrico, había otro grupo que había ido a Alpi, que en ese tiempo estaban los chicos de parálisis. Y entonces volcaban aquello que habían vivido y qué les había llamado la atención. Me parece que esto de no perder la capacidad de sorpresa es importante también para sostener la fe en el amor de Dios. Y no asustarse porque a veces uno tenga ganas de una cosa o no tenga ganas, ¿no? Porque eso son cosas de la sensibilidad, que es natural, es normal. Mi pregunta es, que es muy obvia, pero igual me gustaría que usted la responda, para esta nueva evangelización, para este salir al encuentro, ¿es primordial el encuentro con el Señor? ¿Es como la medida del encuentro para afuera tiene que ser la medida del encuentro anterior con el Señor en la Eucaristía? Yo diría, las dos cosas son una, ¿no? Es decir, el Señor alimenta mi fe, salgo y vuelvo al Señor. Es decir, lo que es la ida y vuelta a la oración tiene que atravesar todo aquello que tiene que ver con la misión. No es una cosa primero, la otra cosa después, sino que son las dos cosas y el cristiano tiene que ir viendo cómo lo integra, ¿no? Pero son las dos cosas, es decir, la Eucaristía es el alma de la misión tiene que ser llevada a la Eucaristía, la Eucaristía es para la misión, si no, no tendría sentido que se quedara como encerrada. Pero por otro lado la misión no se sostiene sino con una profunda fe adorante, eucarística, ¿no? Así que yo me alegro mucho que la parroquia tenga adoración. ¿Cómo hacemos para ser discípulos en los medios de comunicación? Porque por ahí a veces, si no sé, pones algo de Jesús en Facebook, quedas bastante, te dicen de loco o algo por el estilo. A mí yo siento eso que a veces me pasa. O cualquier medio de comunicación, Facebook, lo que sea. Claro. A mí me cuesta menos, ¿no? Porque soy el obispo, entonces me preguntan siempre que eso no va a ser. Pero me parece que como que hay que ser muy creativo en esto, ¿no? Capaz que ustedes saben mejor que yo la respuesta a esto. Es decir, yo si tuviera que contestar esto, les preguntaría a ustedes, sinceramente, este tema, ¿no? Porque, a ver, desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Poder hablar del Señor sin por ahí hablar explícitamente del Señor, bueno, no sé, a través de, no sé, yo diría, gestos, o sea, el Evangelio también tiene un aire y tiene un clima, ¿no? Entonces a mí me parece que eso se puede transmitir de muchas maneras, ¿no? Y con respecto a la necesidad de que alguna vez haya un anuncio explícito y yo pueda parecer como loco o lo que fuera, y bueno, en el caso que haya que jugar con eso, ¿no? Pero acá, detrás de la pregunta tuya, me parece que es un desafío a la creatividad de la comunidad. Yo me reuniría en comunidad para hacerme esta pregunta.
¿cómo puedo hacer llegar esto de esta manera? ¿No? Porque a mí me parece muy importante lo que vos preguntás. Pero por otra parte me parece que está en las manos de ustedes. Yo no tengo Facebook. Yo simplemente contesto mails, qué sé yo, y me llaman y me preguntan de no sé qué cosa. Porque soy de una generación que llegué al mail hace 7 años, no sé cuándo. Pero a mí me parece que sabiendo manejar mejor el medio, es muy importante que ustedes se junten para ver cómo se transmite mejor. Yo digo siempre, cuando la Iglesia le da la confirmación a un adulto, es como si el Señor le está poniendo en sus manos la evangelización. Es como decir, bueno, yo me pongo en tus manos y ahora vos me llevás. Pero yo confío en que vos vas a descubrir el modo de cómo llevarme. Me parece que somos adultos en ese sentido, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, yo te digo con enorme sinceridad, yo confiaría en vos para la pregunta. No sé. Contestaría así la pregunta. Escucharía a los jóvenes para que me dijeran cómo se puede hacer mejor esto, porque yo por ahí no lo sé hacer. El otro día, haciendo un poquito de zapping en un programa periodístico de Telefe, iba pasando a canal y la veo a Maru Botana llorando en un programa periodístico, entonces frené y le estaban haciendo un reportaje, un periodista que es judío, Gerardo Rosink y otro más, y estaba llorando emocionada porque estaba contando su experiencia de encuentro con Francisco. Bueno, se emocionó, se puso a llorar, paró y se recuperó y siguió. Y la misma Maru que habló con ustedes es la que estaba en el canal, es la misma. Lo que dijo en Espíritu Santo, una iglesia, lo dijo en un canal con un periodista que no es cristiano. De modo que me parece que se trata de ser hacia afuera lo que uno es hacia adentro. Ella lo hacía con mucha coherencia, autenticidad, no era una pose ni mucho menos, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación tan linda.